No, la idea era comentarles el tema que lo voy a circunscribir solamente a lo que es el daño económico, ¿sí? Comentarlo como una novedad que aparece por primera vez en una norma internacional de una manera muy explícita, el daño económico, y el daño económico, cuando lo pensamos desde el punto de vista laboral o desde el trabajador, está asociado fundamentalmente a las compensaciones, a los salarios y a las remuneraciones y a la formación de los sistemas retributivos. Este convenio lo firma la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es el conjunto de, en forma conjunta, trabajadores, todos los ministerios de trabajo del mundo, todos los empleadores del mundo, todos los trabajadores firman este convenio internacional sobre eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo con tolerancia cero. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención en su momento, en el 2019, y cuando comenzó a regir en Argentina el año 2022, es que, a diferencia de lo que comúnmente hacemos los ciudadanos y la gente común, es circunscribir la violencia y el acoso solamente al abuso del poder, al maltrato, a la humillación, al acoso sexual, le agregaba la violencia económica, y a mí me parecía como algo muy extraordinario, porque yo, por ejemplo, durante años estuve 3 años para que me paguen un adicional que era obligatorio por convenio colectivo. Entonces, me parecía como muy extraordinario agregar el daño económico. Sí, me dejas un segundito que termino con la idea para que no se pierda, porque es fundamental, porque sí, como que se pierde, no se le da la connotación que tiene, y para mí tiene una connotación fundamental. Entonces, el daño económico, no pagar ese adicional de convenio, pasa a ser hoy por hoy violencia y acoso. Violencia cuando el acto se produce una sola vez, y acoso cuando se produce varias veces, ¿sí? Lo repito, más de una vez, más de un mes, ¿sí? 2 años que no te pago este adicional que te tengo que pagar. No te pago un adicional por una suplencia de mayor remuneración para un jefe, ¿sí? Ahí hay daño económico. ¿Por qué hay daño económico? Porque nuestro Código Civil y Comercial y todas las leyes laborales te dicen claramente, cuando se produce una merma, o sea, yo tengo que ganar 100 y me pagan 50. ¿Estamos? Entonces está bien claro que se produce una merma, que hay causalidad, se dan todos los condicionantes del Código Civil y Comercial. Y me parecía algo como que me llamaba mucho la atención, fue la forma en que redactan que la OIT, que el conjunto de trabajadores, empleadores y sindicatos redactan y dicen, bueno, ¿cuándo va a haber daño económico? Y hay daño económico cuando son los comportamientos y las prácticas de las organizaciones. O sea, los comportamientos y prácticas son los comportamientos humanos, las acciones y las omisiones, que yo las puedo tener escritas o no. Obviamente, no voy a escribir lo que es contrario a lo que quiero lograr. Por ejemplo, cuando contrato un monotributista versus planta, no voy a decir, ay, vamos a contratar un monotributista en el Estado y con esto nos ahorramos las cargas sociales. Eso no lo digo, ¿sí? Por eso es el comportamiento y las prácticas. Comportamiento como acción o omisión, o como una práctica, ¿sí? Es una práctica, por ejemplo, el que más viola el convenio 190 de la OIT es el propio Estado, ¿sí? En los organismos públicos simplemente con la contratación de los monotributistas. Bueno, y a mí, para explicar este daño económico, yo desarrollé una tesis, se publica dentro de poco un libro, lo veía para poder explicarlo y bajarlo, porque los sistemas retributivos son complejos, lo explicaba como se producen 2 tipos de daño, el daño económico visible y el invisible. El visible es ese que vemos todos los días. Por ejemplo, someterse a una paritaria o esperar a que en un año se haga una paritaria y se firme el aumento, cuando yo debería, por política, por comportamiento y práctica de la organización, bajar línea y aumentar todos los meses. Así era cuando yo trabajaba en los 80 y en los 90 y había hiperinflación. Eso se llama mayores costos. No tengo que ir a una paritaria. Puedo pactar en la paritaria, automáticamente aumentar al mes 7,8, 6,30, 5,20. Eso debería ir automático. Ahí tengo un daño económico porque tengo una merma todos los meses en el salario. ¿Sí? No hay recomposición. El caso de los monotributistas versus planta,
el caso de, bueno, hay miles de ejemplos de daño económico, no pagar un adicional de convenio porque la administración o porque la empresa es lenta y se les quedó el expediente electrónico en el caso de la administración pública, o se les quedó el expediente guardado en un cajón a un jefe en una organización privada, etc. Pero el otro daño económico, que para mí es el que es el más complejo, ese que no lo detecta todo el mundo, que requiere que especialistas lo detecten, es el daño económico que se produce por la falta de adaptación de los perfiles en el puesto. O sea, nadie está en el mismo puesto hace 5 años atrás, pero nadie hace la misma tarea hoy que hace 30 años atrás. Y nosotros seguimos con perfiles descriptos de hace 30 años que si los tengo que volver a evaluar, tengo que pagar totalmente distinto. Y un caso muy claro en Argentina, que podría ir como grupo, para mí se da hasta denuncia internacional, es el caso de las enfermeras. Las enfermeras no hacen la misma tarea hace 30 años atrás, no hicieron la misma tarea en el COVID y los médicos y no la hacen ahora, ¿sí? Es un caso muy, muy, muy típico. Bueno, entre las normas, ese daño económico es invisible, ¿sí? Porque yo sigo pagando migajas a los profesores, a los estudiantes, sigo pagando migajas, pero no estoy haciendo la descripción de puestos, no estoy actualizando los perfiles y no los estoy volviendo a evaluar. Y hay normativa que nosotros tenemos. El convenio 100 de la OIT, que es el convenio que habla sobre, todo el mundo lo conoce por ser el convenio que habla sobre el principio de igual remuneración por igual tarea, o por ser el convenio que nos habla sobre igual remuneración entre hombres y mujeres. En el artículo 3, desde hace más de 80 años, dicen, muchachos, los puestos hay que describirlos y hay que evaluarlos. Lo que no dice es el tiempo. Y lo que explica más adelante, no tanto más adelante, sino lo que la técnica de compensaciones hace es evaluarlos por a través de métodos analíticos y no analíticos. Los no analíticos es el típico caso de ranking, un convenio colectivo, como pongo los puestos, uno atrás del otro, sin medir realmente la diferencia, el valor relativo interno dentro de cada uno, y a veces me pasa que se me solapan los jefes, entonces nadie quiere ir de jefe, ahí tengo un daño económico, ¿sí? No incentivo, es claro ejemplo porque no hice bien. Y la otra es el método de lo que se llama por puntos o puntos con ranking, que son los métodos analíticos, que son los que usan las mejores organizaciones y las mejores administraciones públicas. De hecho, por ejemplo, Alemania, en el año 2017, dijo, basta, vamos a unificar el mercado laboral, ¿sí? Puestos públicos con sector privado, para que ninguno se robe al otro, como allá no es como acá. Allá hay alta rotación y además estás permanentemente necesitando gente y gente capacitada. Entonces dice, bueno, vamos a equipararlo en mercado y obliga a todo el mundo a evaluar mediante métodos analíticos. Esto es recontra reviejo, ¿sí? De hace más de 100 años. De hecho, creo que fue el primer trabajo que tuve, el tema de evaluación de los puestos, y en uno de los primeros convenios colectivos en los que participé, por allá por el 91, es un método que es viejísimo, viejísimo, viejísimo. Y a todo esto se agrega lo moderno, lo de género, lo de sexo, la evaluación no sexista en los empleos, ¿sí? Se tiende a evaluarlo cuando uso, por ejemplo, en el método analítico, cuando yo divido en factores y subfactores, por ejemplo, utilizo el factor responsabilidad para evaluar y los divido en subfactores y hago responsabilidad sobre personas, responsabilidad sobre dinero, responsabilidad sobre cosas. Cuando utilizo factores femeninos como comunicación, también tiendo a evaluar, ¿sí? Mal. Entonces, no solamente tengo daño económico visible, que uno puede enumerar más de 20 causas, más de 30, ¿sí? No pagar el adicional de convenio, sino que tengo el invisible, porque estamos desde hace 30 años con las mismas descripciones, con las mismas job description, con las mismas descripciones de puestos, con las mismas evaluaciones, sin ver el peso relativo interno que tienen esos puestos, que en algunos casos son puestos que se reconfiguraron totalmente, ¿sí?
Para mí también hay daño económico cuando, voy a decir por ahí algo que a los sindicatos mucho no les gusta, cuando yo intento igualar con el salario, ¿sí? Cuando en realidad da lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, sino que yo tengo que incentivar a que haya mejores niveles de desempeño y sería muy importante poder poner un plus por productividad, porque no puede ser que dé lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. En las empresas privadas, bueno, a veces van a comisión, a veces se hacen pequeños ítems, ¿sí? Pero eso estaría buenísimo, en la administración pública también. Y para terminar, para lo que es todos los perfiles tecnológicos que se viene y para impulsar el cambio y no tener estos problemas que a veces tenemos en la administración pública que cuando uno dice, bueno, vamos a incorporar inteligencia artificial o vayamos a hacer eso, son los propios jefes los que anulan esos cambios, ¿sí? Para no tener ese problema, para mí entre los factores y los subfactores de del próximo armado de estructura salarial, va a haber que poner uno muy fuerte con las TICs, o sea, con lo que son las tecnologías, para que eso pueda rankear realmente como un valor, como un muy buen adicional, ¿sí? Para que, bueno, el que esté ahí, que realmente se le pague como corresponde. Y hoy, por ejemplo, las empresas tecnológicas ya lo incorporaron, ya no son 4 factores y 5 subfactores, sino que ya lo incorporaron como un factor esencial, porque si no mueren todos, ¿sí? Y bueno, me parecía hiper importante porque es la primera vez que en una norma internacional, ustedes recuerden que desde el 94, con el cambio en la Constitución, por el artículo 75, inciso 22, nosotros tenemos todo convenio de la OIT pasa a ser una norma interna para nosotros, tiene prioridad en la escala, es superior a las leyes, el Estado es el primero que no lo hace, tiene que acomodar toda su legislación, las organizaciones tienen que acomodar su legislación y bueno, me parecía re importante resaltarlo porque es la primera vez que en un convenio internacional se nombra la palabra violencia y acoso como el conjunto de comportamiento y práctica y además se le agrega daño económico. Cuando uno tenía que saltar a hacer un daño económico, tenía que recurrir al Pacto de San José de Costa Rica, artículo 5, que ya está, tenía que recurrir en el artículo 23 a la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, como que se tenía que salir del ámbito laboral para después volver, ¿sí? Porque en realidad el daño económico está desde siempre en un montón de normas, pero nunca estaba en una laboral tan clarita. Y bueno, y ahora además de la sexual, de la psicológica, que hay mucha, del daño, el daño psicológico, daño sexual, de la humillación, se agrega el económico que me parece fundamental y les vuelvo a repetir, para mí los casos más prácticos son cuando yo no pago un adicional de una suplencia, de una jefatura, cuando estoy 2 años para pagar, como me pasó a mí, un adicional de una maestría, ¿sí? Hay un daño económico porque hay una merma, ¿sí? Y cuando lo más complejo es ese daño económico invisible, cuando ya tengo que ir a cambiar y rearmar todos los puestos con las job description, con las descripciones y con la evaluación para que no pase con las enfermeras, ¿sí? Porque si no las sigo recategorizando en una categoría que no les corresponde y para mí como grupo, como asociación profesional pueden hacer un reclamo perfecto en la OIT, un reclamo internacional, no la queja sino mediante la reclamación, que es la que hace la Asociación Internacional porque el país está incumpliendo un beneficio. Y bueno, y a ella se les agrega la evaluación sexista del empleo con una, como dice la guía de la OIT, una diferencia salarial inexplicable, ¿sí? No podemos explicar y hoy tenemos enfermeras que tienen doctorados, ¿sí? No solamente es un nivel terciario. Para mí en Argentina ese es el grupo más clarito de daño económico invisible, eso que no se ve, que nadie habla, ¿sí? Pues su puesto se reconfiguró totalmente y los puestos con TICs también. Las jubilaciones vos lo que haces es tomar, sobre todo el que está en relación de dependencia, el promedio de los últimos 10 años, 1.5 por cada año trabajado. Entonces, si vos estuviste 15 años trabajando como monotributista y después 15 años trabajando como contratado, el porcentaje de movida no te va a dar 45%. 1.5 por 30 te da 45 de tu remuneración. 1.5 por 15 te baja muchísimo.
sí hay daño económico. Pero también tenés en el sector privado que la empresa te liquida, ¿sí? Por eso los juicios laborales, la empresa te liquida el recibo de sueldo común y cuando va a pagar por el 931 en la caja ANSES, paga la mitad de las cargas sociales. Entonces, cuando vos te vas a jubilar, ¿sí? Si no guardaste los recibos, te jubilan por lo que aportaste, por lo que aparece depositado y te baja totalmente el haber. Bueno, por último, ¿no? Para ir redondeando, para ir cerrando, estás por publicar un libro, o está por salir ya el libro, contanos un poquito. Ay, bueno, gracias. El libro lo van a publicar en Tirant-Lo Blanche. Fue la consecuencia de una capacitación que yo hice en SUTEPA. De ahí salió el libro. Me sirvió para hacer una tesis y de conseguir que alguien lo publique. Y bueno, y al final se terminaron peleando ahí entre México y España y se publica en Tirant-Lo Blanche. Y el libro se llama el convenio C-190 de la OIT y la violencia económica laboral, no el daño económico. Porque yo hablo de violencia económica laboral como una nueva violencia que se genera por el daño. Así que bueno, ahí está. No, gracias a ustedes porque el libro fue consecuencia de una capacitación, así que... Bueno, muchísimas gracias para los que estuvieron escuchando. Ella es Ana Aliona, es abogada, especialista en relaciones laborales y compañera de SUTEPA y le agradecemos la buena predisposición para haber estado acá hoy con nosotros. Muchas gracias.